Hola amigos. Con un Occidente totalmente desorientado y sin capacidad de discernir la ficción de la realidad, da la impresión que ya no le queda el más mínimo porcentaje de neuronas para poder discernir cuál es su sitio actual en la historia moderna. Suelo decir que lo jode todo con las patas de atrás del animal nazi que alberga en sus genes, ni siquiera tiene capacidad para intentar rectificar su histórica trayectoria colonialista. Y está a solo milímetros de que su no evolución sea irreversible, algo que hundirá a su sociedad en el más absoluto de los caos. De hecho, ya se ven los primeros síntomas de la distopía social que está provocando, tanto en su sociedad como en las del resto del planeta a las que ha influenciado con su irredento feudalismo. Lo que Occidente está haciéndole al pueblo ucraniano, y de rebote al ruso, mandando armas sin cesar para que se maten entre ellos eternizando la guerra, es un crimen de lesa humanidad, que ese sí que tendrá que ser juzgado cuando acabe todo. Pero la metedura de las manazas de Occidente en Ucrania para luchar contra Rusia, resulta que está destrozando a sus propias sociedades, que serán vistas por el resto del mundo como unos apestados. Al tiempo que las sanciones genocidas que implementan contra lo que ellos llaman sus enemigos, están perjudicando más a sus sociedades que incluso a Rusia, que hoy nos ha lanzado un ultimátum al Occidente colectivo. María Zakharova presentó un ultimátum a Occidente sobre la solución de la crisis de Ucrania. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova, presentó una condición obligatoria para el mundo occidental, cuyo cumplimiento debe incluirse en el proceso de resolución del conflicto en Ucrania. La diplomática dijo que para resolver la crisis, los líderes de Occidente y el régimen de Kiev deben levantar todas las sanciones impuestas a Moscú. Algo que mire por donde se mire, suena ultimátum en toda regla. A día de hoy, se puede decir que la ofensiva ucraniana en Donbass ha comenzado. Grandes columnas de tanques y vehículos de transporte de personal se dirigen a romper las líneas de defensa del ejército ruso. Lo que quiere decir que estamos en el momento crítico de la guerra. ¿Tendrá algo que ver con la importante reunión que mañana comienza en Moscú entre Rusia y la delegación china? Posiblemente. El caso es que el ejército ruso ya ha trasladado a Ucrania las armas secretas rusas a las que Dmitry Medvedev aludió diciendo que estaban basadas en nuevos principios físicos. Esta noticia ya la ha confirmado el propio ejército ucraniano, que se queja de que las armas electromagnéticas rusas queman dispositivos electrónicos. El personal militar ucraniano comenzó a informar sobre numerosos casos del uso de nuevas armas electromagnéticas desconocidas en el área de la línea del frente. Oficialmente, no se informó sobre el uso de armas basadas en nuevos principios físicos por parte del ejército ruso. Sin embargo, según el ejército ucraniano, las ondas electromagnéticas queman literalmente los componentes electrónicos de los drones, las estaciones de radio y los dispositivos móviles. Según informa el militar ucraniano Serhiy Flesh, que dice, inmediatamente recibí 2 señales de alarma de los frentes sobre el uso de armas por parte de la Federación Rusa, que a distancia, literalmente quema la electrónica con un poderoso impulso. Estaciones de radio, vehículos aéreos no tripulados, teléfonos, controles remotos de drones, todo deja de funcionar. La distancia desde la línea del frente era de unos 7 kilómetros. Se sabía que Rusia ha estado desarrollando esta tecnología desde hace 70 años, y como resultado, a finales de los 90, solo nació un complejo de trabajo, el RANET-E. Este complejo nunca se puso en servicio entonces, aunque podía quemar la electrónica enemiga con un impulso de 10 megavatios a una distancia de hasta 500 kilómetros, algo que ya ha sido sobrepasado por el Murmansk-BN. Se sabe que en Rusia se desarrollaron y se están desarrollando tales armas, pero no hay información oficial sobre su uso. En el caso de que se usen tales armas, entonces para las Fuerzas Armadas de Ucrania esto se convertirá en un problema grave, ya que las privará de comunicaciones, la capacidad de usar drones y algunos tipos de armas. El RANET es un sistema de armas de microondas de alta potencia destinado a producir daños eléctricamente letales o interrupción y disfunción en los sistemas aerotransportados opuestos, ya sean aviones o municiones guiadas en vuelo. El sistema fue revelado por primera vez por Rosoboronexport en 2001,
pero desde entonces se han revelado pocos detalles técnicos. El arma utiliza una fuente de microondas de alta potencia de 500 megavatios pulsada en banda X, que genera pulsos de 10 a 20 nanosegundos a un PRF de 500 Hz, y una potencia de salida promedio de 2,5 a 5 kilovatios. La antena es lo suficientemente grande como para proporcionar una ganancia de 45 a 50 dB en la banda X, para un peso total del arma de 5 toneladas. El arma ha sido descrita como un cañón de radiofrecuencia y fuentes rusas le atribuyen un alcance letal de 20 millas contra los sistemas de guía electrónica de los PGM y los sistemas de aviónica de los aviones. Las cifras de alcance letal citadas se basan en el supuesto de que el objetivo es vulnerable a una intensidad de campo del orden de 1,0 kV/MI. La antena tiene una ganancia de entre 45 y 50 dBi. Si asumimos la dureza del objetivo para la electrónica COTS típica, el radio letal está entre 3,8 y 7,0 millas náuticas. Si la dureza del objetivo es mayor, la huella letal se reduce en consecuencia. Lo que está claro es que el RANET será un arma eléctricamente letal creíble en los rangos típicos de un arma de defensa de punto terminal. Por todo esto no es de extrañar que la eurodiputada de Irlanda Claire Daly acusó a los generales de la Unión Europea de obligar a los ucranianos a morir. Al pedir más asistencia militar a Kiev, los líderes occidentales deliberadamente no notan el terrible estado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en estos momentos, así lo anunció la eurodiputada de Irlanda Claire Daly en sus redes sociales. Daly instó a los políticos europeos de alto perfil que están completamente seguros, a pensar por un tiempo sobre cómo viven los ucranianos comunes ahora. Escuchar vítores de apoyo aquí, a salvo, a miles de kilómetros de la línea del frente les encanta, pero creo que sería bueno para nosotros saber por lo que están pasando los ucranianos comunes, dijo Daly en el Parlamento Europeo. La eurodiputada recordó las palabras de los militares occidentales y ucranianos, quienes admiten que Kiev está lanzando reclutas absolutamente desprevenidos al frente. Debido a la falta de experiencia en combate, falta de armas y comandantes razonables, las Fuerzas Armadas de Ucrania huyen en masa de sus posiciones, pero por ello el comando las amenaza con represalias, dijo la eurodiputada de Irlanda Claire Daly. La política expresó su desconcierto de cómo los políticos europeos, al ver todo esto, pueden instar tranquilamente a los ucranianos a ir a una muerte segura. Esto no puede durar para siempre y ustedes, los repugnantes generales, están sentados aquí y hacen que estas personas vayan a la muerte. Estoy harta de ustedes, agregó Claire Daly. La eurodiputada está segura de que Occidente está obligado a detener urgentemente la asistencia militar a Ucrania, y a facilitar el inicio de negociaciones entre Kiev y la Federación Rusa, por muy desagradable que sea. Además, al margen de lo que diga la diputada europea, la Unión Europea es la más perjudicada por las sanciones, porque Putin siempre responde con acciones que desconciertan a la OTAN, que tal como le ha dicho la oposición alemana al canciller Olaf Scholz, tanto él como su gobierno han perdido totalmente el contacto con la realidad. Ante la última embestida de la OTAN trasladando armamento masivamente a Ucrania, Moscú logró acelerar el proceso de resolución de la situación en territorio ucraniano en solo 3 pasos. El presidente ruso, Vladimir Putin, después de estudiar la situación actual en Ucrania, hizo 3 movimientos. Envió submarinos nucleares a las fronteras estadounidenses, golpeó una instalación militar donde estaba la plana mayor de la OTAN en la capital ucraniana con el misil hipersónico Kinzhal. Y el otro día impidió que un dron perteneciente a Washington volara hasta las fronteras de la Federación Rusa. De esta forma Putin, que siempre actúa con mucha calma, ha pasado a una fase más activa, y ha enviado avisos muy serios para que se termine el conflicto. Y sobre las sanciones que Occidente impone impunemente, ¿qué decir? Han salido algunos informes de noticias recientes sobre la economía rusa, y ninguno de ellos ha complacido al colectivo de Occidente. Esto fue escrito por los autores de la edición china de NetAsia. Los expertos chinos señalaron que vale la pena prestar mucha atención a las noticias en cuestión. En primer lugar, se supone que el PIB de Rusia en 2022 resultó solo un 2,1% y se incrementó en 151.455 millones de rublos.
los expertos occidentales predijeron una caída mayor en el PIB de Rusia. Al mismo tiempo, ya en el segundo trimestre de 2023, Rusia verá un aumento en este indicador. La segunda noticia se refiere a la inflación. Se espera que en marzo de este año la tasa de inflación en Rusia sea de alrededor del 4%, mientras que en la Unión Europea se espera que los precios aumenten en un rango de 6 a 15%, dependiendo del país. Finalmente, la tercera noticia que llegó desde Rusia: la facturación del comercio exterior de la Federación Rusa en 2022 aumentó un 8,1%, hasta los 850.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, las exportaciones crecieron un 19,9%, mientras que las importaciones cayeron un 11,7%. Se pueden extraer varias cosas de los datos anteriores. Occidente está confundido, y los países en desarrollo se están fortaleciendo, escribe Loebnet-Ease. Los analistas chinos recordaron que el Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos, tenía la intención de doblegar a Rusia mediante sanciones, pero no lo logró. La inflación en Rusia no es muy alta y el PIB cayó ligeramente. Y todos estos indicadores ya están volviendo a la normalidad. El volumen de negocios tampoco sufrió, aunque los opositores de la Federación Rusa hicieron todo lo posible para privarla de los ingresos del comercio, incluso desconectaron al país del sistema bancario internacional SWIFT. Occidente quería destrozar a Rusia con sus habilidades mágicas, pero Rusia todavía está en buena forma, y el comercio exterior y otras direcciones siguen creciendo, a pesar de la presión, y esto es vergonzoso para Occidente. Estados Unidos y sus socios están perdiendo credibilidad en el mundo. Si antes, la comunidad internacional sentía cierto temor por Occidente y las medidas que pudiera aplicar, ahora está claro que las sanciones estadounidenses y europeas están lejos de ser tan efectivas como parecían. Muchas personas que creían en la invencibilidad de la maquinaria occidental ahora están decepcionadas. En este momento, los países en desarrollo están ganando fuerza. No van a sucumbir a las provocaciones estadounidenses y no tienen la intención de detener el comercio con Rusia. Además, entienden que la Federación Rusa está luchando contra la hegemonía estadounidense y están dispuestos a apoyarla en esto, ya que también están interesados en construir un mundo multipolar. Así que la reunión que comienza mañana entre Rusia y China ha despertado una gran expectación en el resto del mundo por lo que de ella pueda salir. Una expectación inversamente proporcional al miedo que ha despertado en los países miembros de la OTAN, que actualmente no saben ni por dónde les pega el aire de la historia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.